Gracias, presidente. Habíamos hablado con algunos colegas, pero veo que no hicieron uso del razonamiento previo que habíamos hecho. Lo voy a hacer. Presidente, fiscal. Estamos frente a un proyecto de facultades, de solicitud de facultades extraordinarias que se piden para que se las entreguemos al presidente de la República, y el proyecto ha sido presentado por la señora ministra de Justicia, la doctora Ruth Estela Correa. Le vamos a entregar las facultades, ella es la autora del proyecto, no es el fiscal general de la Nación, es primer punto. Sobre ese primer punto, a mí me parece supremamente importante, en la misma vía que mencionaba la doctora Adriana con el fiscal, no menos inconveniente intentar aprobar unas facultades extraordinarias sin que la autora esté con nosotros en este momento. Me parece que lo obvio sería escuchar al gobierno. Es que las facultades no se las vamos a dar al señor fiscal general de la Nación, ni al señor vicefiscal, que está siempre tan asiduo acompañándonos en todos estos debates. Y obviamente no se las vamos a dar al viceministro, como dice el doctor Abril muy acertadamente aquí a mi oído. No se las vamos a dar al viceministro, se las vamos a dar al presidente de la República, y la autora es la ministra de Justicia, y es el gobierno quien responde ante el Congreso políticamente por el uso de esas facultades, no es el fiscal general de la Nación. Aquí hay una equivocación sustancial, porque observo en las intervenciones, todo el mundo se dirige al fiscal con gran profundidad, advirtiendo que quedan grandes y buenas manos. Yo no dudo de las muy buenas manos en que quedaría si fuera el fiscal. Es más, si fuera el fiscal el que usara las facultades, yo hasta de pronto hubiera presentado ponencia positiva. Pero es que estoy con el interlocutor que no es, porque es el gobierno nacional el que es responsable político de lo que aquí estamos haciendo, y no está el gobierno nacional encabezado por quien responde políticamente ante el Congreso y ante el país, que es la ministra de Justicia. Y no está la ministra porque se trasladó a San Andrés a un consejo de ministros, como se ha dicho, es decir, causa más noble no hay en este momento para que ella esté en otro sitio del país, que es en nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia, razón por la cual no censuro su ausencia en esta sesión, pero lamento la coincidencia de que el autor del proyecto no esté aquí para asumir la responsabilidad política del acto, en caso de que él sea aprobado por las mayorías de esta comisión, de entrega de competencias legislativas a un legislador extraordinario que puede naturalmente usarlas bien o usarlas mal. Segundo punto, mencionan también con algunos congresistas con mucha efervescencia que es una maravilla porque va a ser utilizada bien, y que eso es una maravilla porque este gobierno todos pertenecemos a la unidad nacional y toda la cosa. La inquietud es, yo he visto ya pasar varios ministros de despacho por esa misma cartera, es decir, ni siquiera sé si se la estoy dando a quién se la estoy dando. Por esa razón el gobierno tiene que tener una unidad aquí de presentación muy fuerte. Cuando se presenta un proyecto de estos, lo obvio sería eso, doctora Adriana, que estuviera la ministra y que pudiéramos interlocutar con ella para deslindar claramente con el gobierno hasta dónde está dispuesto a llegar. Lo segundo es que este proyecto se presenta, igual si no vamos a hablar con ella y ustedes precipitan una votación el día de hoy, presidente, que lo vi ya con ganas de votar y toda la cosa, si... ¿Quién fue el de esas? Yo sabía que la natilla no era gratuita. No, lo veía con ganas, pero ojalá pudiéramos sesionar mañana, pasado mañana o el próximo lunes por la tarde, que estamos sesionando, con la ministra a bordo para que el gobierno viniera a hacer algunos compromisos. Insisto, no es el fiscal el que va a poder asumirlos, y las preguntas que yo quisiera hacer no se las quisiera hacer a usted, señor fiscal, se las quisiera hacer al gobierno, porque una cosa es lo que usted dice como ente, que entre otras cosas no responde políticamente ante el Congreso por ser parte de la rama judicial del poder público.
Nosotros no citamos al fiscal y a los magistrados. A mí me parece que eso habría que revisarse en el futuro seguramente, pero la responsabilidad política es lo más importante en a quién se le entrega esa facultad, y no estamos con el interlocutor que es. Estamos con el que técnicamente nos puede aclarar dudas, porque está al frente del órgano, pero no quien nos responde políticamente, y eso es supremamente delicado en mi opinión. Por eso quisiera que se votara con la ministra a bordo y después de escucharla. Si eso no es así, igual, presidente, aquí estaremos como siempre, presentando argumentos y miraremos pues en qué contexto se presenta. Tercero, ¿qué tal que la ministra cambie de opinión cuando escuche nuestros argumentos? Muy bien, de Luque. Eso fue lo que entendí, digamos. ¿Qué tal que utilizando el mismo análisis de Adriana, ¿qué tal que la ministra cambie de posición y decida retirar el proyecto? Es muy interesante ese razonamiento, doctor Del Luque, me encanta. Y la lógica es así. Yo por lo menos declaro que si escuchado el ministro, el fiscal, y escuchada la ministra, y ahora los compañeros que van a defender, doctor Werner, doctor Adriana, etcétera, presentan muy buenos argumentos y seguridades, incluso revisadas proposiciones que mejoren el proyecto, yo no tengo ningún problema en reconocer mejores argumentos y mejor seguridad jurídica, porque voy a entrar en materia de qué es lo que me preocupa en el proyecto y lo que me lleva. No, Navas se va a poner bravo porque va a decir que lo va a traicionar. No, tranquilo, Navas, que yo no me he volteado. Estoy respondiéndole a la doctora Adriana que a mí no me angustia nada reconocer un mejor argumento, y además estamos en medio de cosas muy nobles. Lo que quiero decir, igual que lo hice ayer con el doctor Orlando, que hoy nos trató a todos de ultragodos por no apoyarle sus ideas conservadoras. Yo no dije eso. Una réplica. Es al final la réplica, señor, cálmese. Sí regañaron al doctor Navas, por favor, calmémonos. Este es un escenario parlamentario la sonrisa sí me gusta. Le decía que así como lo reconocí ayer en el debate de religiones, Orlando, y me excuso si lo molesté, de la misma manera reconozco la bondad del proyecto de pretender adecuar la estructura del órgano judicial de la Fiscalía, adecuarlo a los nuevos requerimientos para poder enfrentar la delincuencia común de la mejor manera posible. ¿Qué tal si eso no fuese noble? El tema acá es si el instrumento idóneo es el de la facultad extraordinaria o efectivamente el trámite de la ley ordinaria, que podría contener los tres elementos que ha solicitado el gobierno nacional como facultades extraordinarias. Y si nosotros, porque aquí se ha mencionado que estamos en incapacidad de expedir una ley de estas, si realmente somos capaces o no de hacer una ley de estas, o si nos queda grande. Yo creo que ahí está el punto, y valdría la pena revisar entonces si somos capaces o no de hacer una ley de este tamaño, o definitivamente el tema es tan complejo que debemos delegarlo. Comienzo entonces por decir que efectivamente yo he participado, doctor Salamanca, en la expedición de facultades, usted lo ha mencionado, la de la reestructuración administrativa que condujo finalmente a la creación de ministerios, y segundo, una supremamente interesante en materia de ley de víctimas que también otorgamos dentro del marco de la ley. Mírela. Y en el Estatuto Anticorrupción la recuerdo muy bien también. Las tres leyes, mire la diferencia con lo que usted dice, porque acaba de decir, ¿qué tal eso? Dicen que sí para unas facultades extraordinarias y hoy cambiaron de posición, tan chistosos. No, ningún chiste. Las facultades extraordinarias que hemos expedido, doctor Roosevelt, han sido dentro del marco de leyes sustanciales profundamente estudiadas, que crearon una normatividad de carácter sustancial y procedimental impresionante, en leyes que duraron meses en estudio, pero en las que fuimos capaces de demostrar que el Congreso tiene las condiciones para legislar, porque tenemos los equipos normativos, porque tenemos la inteligencia de esta comisión y de muchas comisiones y de muchos congresistas, incluso han sido funcionarios de la Fiscalía. Aquí hay congresistas que transitaron profesionalmente como funcionarios de la Fiscalía, de la rama judicial del Poder Público, y que tienen el conocimiento y la experticia para que ojalá, fiscal, compartiéramos con ellos
los criterios detallados de lo que puede representar una gran reforma estructural, tanto a la organización como al funcionamiento que usted ha requerido, o más bien que ha requerido el gobierno como facultades extraordinarias. Al final de las leyes, por ejemplo en la reestructuración, decidimos entregar ya para la mecánica, para la carpintería, doctor Salamanca, las facultades extraordinarias. No le gastamos tiempo a un diseño de ingeniería jurídica ya concreta, pero lo que aquí sí me parece supremamente interesante como reflexión, compañeros y compañeras, es que ni siquiera generemos unos principios a través de los cuales las facultades extraordinarias se van a desarrollar. Son facultades, podríamos decir entonces, facultades puras y simples, facultades escuetas, facultades que tienen argumentación en la exposición de motivos, pero que no tienen argumentación alguna, ni tienen ruta principialista en el texto mismo de la reforma. Y eso, cuando yo las leo de entrada, inmediatamente me previno. Por esa razón, lo sabe supremamente bien el vicefiscal general de la Nación, durante un mes intenté hablar a profundidad con el fiscal general de la Nación sobre este tema. Desafortunadamente ese mes coincidió con un nivel de agenda suyo nacional e internacional supremamente sofisticado, y también de nuestro vicefiscal, porque el grado de ocupación de ustedes es apenas normal, no les da para poder deliberar a fondo sobre estos temas con un congresista que además era ponente y que lo único que quería era hablar sobre ello. Pero no solamente sobre ello, fiscal. Doctor Navas, ¿dónde está? Huyó. No solo sobre ello. Hace unos días estábamos en la mitad del paro judicial y usted, con una cara de angustia brava, tenía en un recinto al lado del Senado los voceros del sindicato, porque tal vez ese día había entrado en paro la fiscalía, ese mismo día o el día anterior, y usted, con una enorme generosidad y la del vicefiscal, me dijeron: Prada, trasládese al recinto del Senado, oficina subsecretaría, el fiscal lo espera. ¿Y qué hice? Me fui para allá. ¿Y qué hice allá? Esperarlo un buen rato, porque además entró proveniente de un recinto donde estaba con los sindicalistas. ¿Y qué hice yo? Le dije: fiscal, lo veo congestionado en ese tema, pero hablemos solamente unos minutos. Yo no solamente tengo este tema bajo mi estudio, sino que además tenemos en esta comisión fiscal temas muy complejos en materia penal, sobre los cuales yo quisiera escuchar la opinión del fiscal. Y le dije: llévese este cuadrito que está acá, en donde le cuento qué proyectos estamos tramitando, sobre los cuales vamos a tener que tomar decisión, para que usted vea que no es un problema todo este tema de la política criminal, de la lucha contra la criminalidad, un problema simplemente de facultades orgánicas, sino además de análisis de política criminal de fondo en este Congreso de la República, junto con su sabiduría y la de la entidad que usted dirige. Y le pedí opinión sobre los proyectos que diseñan, por ejemplo, la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos contra la libertad y la integridad y formación sexual. Le pedí la opinión sobre el proyecto que crea la unidad de vigilancia contra el maltrato a la mujer. Le pedí su opinión sobre el sistema de búsqueda de desaparecidos, sobre el acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual, sobre, bueno, no he logrado que llegue Navas, no. Doctor Navas, sobre la acción penal privada y la acusación particular, un proyecto que sacamos adelante entre todos en esta comisión con el gobierno, con la fiscalía anterior a esta fiscalía, que por grata coincidencia encontramos buen arraigo y muy buena inquietud suya, pero lo único que recibimos fue: hombre, retrasen un poco el proyecto de acción penal privada, de acusación particular, para que podamos debatirlo, porque la fiscalía va a presentar un proyecto, o por lo menos un articulado interesante. Yo sigo esperándolo, vice, sigo esperándolo. Bueno, muchos más. Y cuando yo dialogo, pero es más, aquí hice una intervención en su representación el señor vicefiscal, dijo el vicefiscal: estoy muy preocupado con la producción normativa en materia penal que hace el Congreso de la República, lo digo acá, porque además presenté un balance en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, la cantidad de delitos, hechos típicos que hemos creado,
la cantidad de penas que hemos aumentado, la cantidad de penas, o más bien de circunstancias de agravación que hemos construido legislativamente, hizo pensar al señor vicefiscal, y yo coincido con eso, que la ausencia de política criminal se siente claramente en este recinto, y por esa razón no fuimos inferiores aquí en esta comisión, en el trámite de la reforma a la justicia, de crear constitucionalmente un escenario de política criminal. ¿Cómo le hace de falta a este país ese escenario que perdimos en la reforma a la justicia frustrada al final, doctor Jaime? Hubo un debate, me recuerda muy bien el doctor Jaime, pero además tenemos dos miembros, yo no sé si todavía, doctor De Luque, tiene dinámica el Consejo de Política Criminal y usted asiste casi nunca. Miren esta declaración tan maravillosa del doctor De Luque: yo asisto, es nuestro delegado, pero casi nunca hay quórum. Yo fui invitado a ese Consejo de Política Criminal como ponente del Código Penitenciario y Carcelario, que finalmente nunca fue radicado. Y estuve en lo mismo, doctor De Luque. Llegué, no hubo quórum, presentaron un proyecto de código sin quórum, no hubo ningún tipo de recomendación concreta, estamos sin código penitenciario, por ahí llegan a veces unos documentos de política criminal, no, entiendo es más bien de una comisión de política criminal, de otros asesores técnicos contratados que no son el Consejo de Política Criminal con el fiscal a bordo, sino unos académicos que mandan acá unos textos que no tienen la legitimidad que debe tener cuando se sienta a deliberar el fiscal, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando asiste el director de la policía, cuando asisten los expertos que desde el Estado observan la manera y tienen la responsabilidad de enfrentar la política, o más bien la organización criminal y a los criminales y delincuentes en Colombia. Yo lo que quiero hacer con esta primera parte de la intervención, lo que quiero hacer es evidenciar claramente que no hay tal que con este proyecto simplemente, como aquí se ha dicho, vamos nosotros a resolver los problemas de la criminalidad en Colombia y la fiscalía la vamos a modernizar y entonces esto va a mejorar sustancialmente. No, esto es parte de lo que hay que hacer, pero no es el todo. Esto es parte de lo que hay que hacer, pero no es el todo. Y en eso, fiscal, lo que quiero hacer es reclamar mucho su compañía en estas deliberaciones. Vice, reclamar la suya también, doctor Perdomo, que es un doctorado en temas penales, nos pueden ayudar muchísimo. Reclamar la presencia del Consejo de Política Criminal, reclamar el quórum en ese Consejo de Política Criminal. Yo les pongo la siguiente ecuación. ¿Saben qué? Entreguemos facultades, compañeros y compañeras, entreguémoslas. Modernicemos la fiscalía, modernicémosla. Mejoremos los sueldos y la estructura, hagámosle. Como si el Estado se administrara solamente con estructuras y organización. ¿Y en dónde está toda la política criminal y el diseño sustancial para aplicar? Si lo que estoy confesando públicamente es la ausencia absoluta en Colombia de una política criminal y desafortunadamente el enterramiento de un artículo en la reforma a la justicia que pretendía crear esa instancia vinculante de carácter constitucional, que incluso alcanzamos a debatir aquí, lo recuerdan los compañeros, en esa reforma, del carácter vinculante o por lo menos la capacidad de veto que podría llegar a tener en la elaboración legislativa un cuerpo técnico que nos acompañe. ¿Cómo sufrimos ahora? Y yo lo veo muy bien en la comisión cada vez más, cada vez que tenemos que crear hechos típicos y los seguimos creando, fiscal. Todos estos proyectos que le he mencionado y muchos más siguen en tránsito. Unos están en el Senado, otros van para plenarias, otros están acá con ponencias. Y yo sí creo que hay que hacer altos en el camino. Un alto en el camino pretendíamos hacerlo con la reforma a la justicia. Y mire que en vez de tener reforma a la justicia implementándose hoy, ¿saben qué tenemos en materia de justicia? Lo que tenemos es un paro judicial y una negociación estancada y una justicia que clama presencia del Estado en la rama ejecutiva y la legislativa. ¿Ustedes vieron las consignas de los funcionarios de la rama judicial y de la fiscalía? Las consignas iban dirigidas a la ausencia de acompañamiento y de interés del Ejecutivo y del Legislativo en la administración judicial. La reclamaban enormemente. Firmaron un acuerdo que después es desconocido, un acuerdo que mantiene paros y el presidente se ha parado en la raya. Este fin de semana, precisamente en la conferencia de mi partido, le decíamos al presidente: presidente, no vaya a seguir ignorando la situación de la justicia, eso no es lo que hay que hacer.
No, es que ya firmamos. No importa que hayamos firmado. Hay que mirar la realidad de la justicia en Colombia. Pero también le decía, presidente y fiscal, qué cosa tan complicada, porque no es solamente un tema laboral el que se está debatiendo, doctor Salamanca. No es solamente un tema laboral lo que se está ahí debatiendo. Yo lo que creo es que es un llamado muy profundo a que volvamos a tramitar en todos los escenarios competentes estos temas de fondo de la administración de justicia en Colombia. ¿Por qué razón? Porque resulta que lo que hay por detrás del paro es un clamor de la ciudadanía porque hagamos justicia y un clamor de los funcionarios de la rama judicial porque sean bien tratados. En la reforma a la justicia dispusimos de recursos, ordenamos la reestructuración administrativa, es decir, la nivelación salarial, ordenamos muchas de las cosas que están siendo clamor de los trabajadores de la rama judicial del poder público y se fueron al traste. Hay que reivindicar nuevamente que en esa reforma había cosas supremamente interesantes que no deberíamos dejar que se cayeran en el cajón del olvido, porque usted mismo, señor fiscal, fue parte de quienes diseñaron esa reforma, fue parte de quienes la debatieron y usted es uno de los testigos de excepción de la responsabilidad con la que muchos enfrentamos un debate que no puede ser aplazado más en el país. Y me decía una magistrada del tribunal, que no voy a decir cuál tribunal ni cuál magistrada, para evitar líos. Decía una magistrada de un tribunal, óigame, ¿usted no se ha dado cuenta que hay paro en la administración de justicia y no pasa nada? ¿Y el país sigue funcionando? ¿El país no se paraliza? Y entonces me puso a pensar en que, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los procesos judiciales que llevan parados más de 2 meses, llevan parados más de 5 años, más de 10 años. Y era lo que pretendíamos también resolver con las modificaciones al artículo, ya se me olvidaron, 116 que define las funciones de la jurisdicción en Colombia. ¿Qué es lo que es exactamente función jurisdiccional? Y nos transamos en unos debates de privatización o no, de funciones judiciales o no a los funcionarios. Yo le digo una cosa, fiscal, qué importante que los secretarios, los sustanciadores de los despachos judiciales tengan funciones de trámite en materia judicial, y eso sería una reestructuración revolucionaria en materia de eficiencia de los despachos judiciales, mucho más que toda una reestructuración o unas facultades como las que se están pidiendo. Debates aplazados, fiscal, debates aplazados. Yo por eso no podía dejar pasar esta oportunidad y lástima que no esté la señora fiscal. Le voy a pedir oficialmente al señor secretario, a la señora ministra de Justicia, la doctora Ruth, le voy a pedir oficialmente que copia de esta sesión, de la grabación, se la remita esta noche a la ministra, pidámosle que la escuche para que fije posiciones sobre todas las inquietudes que aquí están señalándose y las que se van a señalar, porque no quiero que esto quede en el aire. De todas maneras, reconozco su presencia, viceministro, la agradezco obviamente la cortesía que usted tiene de acompañarnos, escucharnos y además de transmitirle a la ministra todas las inquietudes que además le confieso nuevamente, buena parte de ellas se las planteamos al presidente de la República este fin de semana en la conferencia del Partido Verde. Presidente, yo quería mencionar adicionalmente lo siguiente. Los mismos 4 debates, colegas, que requieren esta ley de facultades extraordinarias, son los mismos 4 debates que requiere una reestructuración administrativa o la creación de un establecimiento público como lo propone el señor fiscal. Cuando yo leo el proyecto del fiscal, miren ustedes esto por favor. Además, doctor Juan Carlos, usted que ha liderado mucho este tema, le hago un reconocimiento a que intenta mejorar claramente, por ejemplo, la creación del establecimiento. Miren ustedes cómo lo presenta la ministra de Justicia. Facultades extraordinarias para crear un establecimiento público del orden nacional adscrito a la Fiscalía General de la Nación, así como determinar su denominación, nombre, su funcionamiento y su estructura orgánica de conformidad con la normatividad vigente. ¿Normatividad vigente de qué? ¿De qué tipo de establecimiento estamos hablando? Adscrito a la Fiscalía, ¿para qué? Es que en las facultades que nos pide la ministra, compañeros, nunca nos dijo en el texto normativo, que es lo que va a ser norma jurídica, no la exposición de motivos,
que era para crear un establecimiento público de carácter educativo. Por eso observo un viraje en la ponencia suya y de los compañeros de la ponencia positiva, que comienza a cerrar el objeto social para que sea más concreto. Las facultades originales son una locura, creen un establecimiento para lo que sea. Y con ese texto, que además usted lo sabe como profundo estudioso del derecho, señor fiscal, lo que sale de aquí no es la exposición de motivos. Lo que votamos no es la exposición de motivos. Lo que sale es el texto normativo de ley, es decir, el artículo, que es lo que es derecho positivo en Colombia y lo que va a revisar en su constitucionalidad la Corte. Yo le digo, como estaba ese artículo propuesto, obviamente es total y absolutamente inconstitucional por falta de precisión. Pero aún así, doctor Juan Carlos, creo que la redacción, a pesar de el gran esfuerzo que hacen ustedes por intentar concretarlo, se mantiene en un nivel de abstracción la facultad que creo que trasciende todos los parámetros que la propia Corte Constitucional ha señalado para expedir facultades extraordinarias. Por eso mencioné al comienzo, doctor Salamanca, que las facultades extraordinarias inmersas en una ley de reestructuración en donde generamos todos los principios de esa reestructuración, en una ley de víctimas, en el Estatuto Anticorrupción, que genera toda la sustancialidad que va a aplicar después la carpintería, es completamente diferente a esto. Estos son unas facultades completamente abiertas, completamente abstractas, por ende imprecisas y, en mi opinión, en buena parte pueden ser consideradas incluso unas facultades inconstitucionales por lo abiertas. Las facultades, dice la Constitución, tienen que ser precisas y la Corte se ha dedicado a establecer cuál es el concepto de precisión. El concepto de precisión por eso demanda un mayor esfuerzo fiscal. Yo cuando decía acá que estaría dispuesto a mirar las facultades, yo lo digo de verdad, no lo digo como una frasecita adicional. Claro que podemos mirarlas, pero miremos el contexto de ellas, miremos cuáles son los principios orientadores. Y para eso requiero no la presencia únicamente suya, sino también de la ministra, para que la ministra exprese cuáles son las facultades y hasta dónde va a llegar, porque son para ella, no son para el fiscal. Por eso es ella la que tiene que comprometerse acá en un nuevo texto, no el Congreso simplemente. Podemos hacer lo siguiente, démosle facultades a la ministra, inventémonos un nuevo articulado y a la ministra no le gustan. ¿Sabe qué puede llevar a eso? Cuando uno no debate con el ministro las facultades que le va a entregar, podrían ser objetadas por el presidente porque nos extralimitamos, por ejemplo. Pueden reírse un poco, pero es la lógica jurídica de una mala forma de abordar un debate sin el ministro que está pidiendo las facultades. Doctor Ruiz Buenahora, podríamos terminar siendo objetados por el presidente porque aprovechamos para meterle un par de facultades adicionales, pero como no está la ministra, pues obviamente, fiscal, usted le van a gustar, pero de pronto a ella no. Y yo sonrío igual que usted porque es una argumentación tan elemental y simple, pero por lo elemental y simple es completamente válida precisamente. No es traída de los cabellos, digo los míos, no es traída de los cabellos, no, no es traída de los cabellos para nada, de los pocos que me quedan, naturalmente. Bueno, pido respeto por mis cabellos, por favor. Tomo aire, era simplemente una manera de burlarme de mí mismo y tomar aire para seguir. No, compañeros, yo les quiero decir que bien vale la pena si ustedes van a perseverar en seguir adelante con la mayoría en estas facultades, que se intentara hacer un rediseño de ellas mucho más completo, mucho más detallado, que intentemos generar todos los parámetros a través de los cuales, para seguir con el caso del establecimiento, ¿cómo va a funcionar ese establecimiento? ¿De qué tamaño es? Yo me hago preguntas en materia del establecimiento, señor fiscal y señora ministra de Justicia, le hablo aquí a través del video, señora ministra de la Justicia, yo me hago preguntas de por qué razón usted quiere tener, señor fiscal, usted quiere tener, o el gobierno lo quiere llevar a eso, porque es el autor del gobierno, a tener una universidad propia dentro de la fiscalía. ¿Ese es el objeto de la fiscalía? ¿Vamos a distraer al fiscal en además tener que orientar un aparato educativo? No, que va a ser un ente autónomo, un establecimiento público. A ver, compañeros y compañeras, ¿ustedes qué creen? De verdad, honestamente, un establecimiento público adscrito a la fiscalía en materia educativa no va a ser orientado por el fiscal. No, que administrativamente va a ser independiente. A ver, el fiscal va a terminar creándose una nueva función muy compleja.
¿Cómo será que tenemos rectores especiales con entes autónomos para eso? ¿Cómo vamos a armonizar, señores ponentes, señor fiscal, el principio de autonomía universitaria con el principio de adscripción a la fiscalía? ¿Quién me explica eso? Porque este es un ente educativo, es un establecimiento educativo. Esto es un ente técnico, es una universidad. ¿Qué clasificación tiene? Nada de eso se dice. Siguiente, ¿y por qué no lo dejamos en nuestra Universidad Nacional? ¿Por qué no le crecemos recursos y lo planteamos allí? ¿Por qué no le damos independencia? ¿Por qué no le echamos mano a la escuela Lara Bonilla, que ha sido tan exitosa? Ha sido tan buena. Tan buena es, si ustedes lo recuerdan, que la íbamos a constitucionalizar. Y ahora nos dio por crear una nueva universidad, un nuevo establecimiento educativo que no entiendo, digamos, el parámetro. Yo aquí leo la exposición de motivos, que es breve en esa materia y obviamente no responde a estas inquietudes, no las responde. Y yo quisiera entonces que abriéramos el debate, porque no me parece que entreguemos unas facultades menospreciando el sistema educativo público que ya tenemos. ¿Por qué no ahí? Tenemos universidades con presencia nacional. Yo quisiera escuchar del fiscal qué opina de la oferta privada que hay en materia de criminalística y todas estas ciencias que usted quiere especializar en un ente universitario desde la Fiscalía. Yo ahora voy a dirigirme en esta parte no al fiscal general de la Nación, sino al rector de la Universidad de la Criminalística en Colombia, que podría ser el fiscal general de la Nación, porque tendríamos una nueva entidad. Yo le pregunto ¿cómo está la oferta privada? ¿Es realmente tan mala? ¿Quién la ha evaluado? ¿Cómo está la evaluación? ¿Por qué esa oferta no sirve? Pregunta es, ¿dónde han estudiado los señores que hoy trabajan en ese tema? Los señores ni más ni menos que del CTI. ¿De dónde sacaron conocimiento? ¿Qué es exactamente lo que aportaría adicionalmente a tener un buen aparato y toda la cosa que no podamos tener con la infraestructura instalada en materia educativa pública en Colombia, con nuevos programas para la materia? ¿No será que podríamos traer acá, me encantaría que trajéramos acá a la ministra de Educación para que debatiéramos con ella si está de acuerdo con que la ministra de Justicia nos pida facultades para crear un nuevo ente universitario en Colombia? ¿No sería un debate interesante con ella? ¿Cómo se va a financiar esa universidad? ¿Cuánta plata nos va a costar? ¿Cuánto va a producir? ¿No sería bueno, me dirijo a varios de los compañeros que están acá, no sería bueno que el ministro de Hacienda viniera y nos explicara el marco fiscal de mediano plazo del impacto de esta reforma y la creación de un nuevo ente? Estoy hablando ni más ni menos que del criterio de sostenibilidad fiscal constitucional incorporado en el artículo 334 por este Congreso como nueva norma constitucional. Usted recuerda muy bien el debate que hay alrededor de ese tema, y este proyecto no puede estar ausente del marco de mediano plazo. Pero el marco de mediano plazo no lo garantiza usted, fiscal. Su intervención no genera responsabilidad política. El marco fiscal, doctor Buenahora, de mediano plazo, tiene que venir a asumirlo el señor ministro de Hacienda, con el director de planeación aquí a bordo, porque vamos a crear una institucionalidad que afecta duramente las finanzas, y no es el fiscal el que nos puede dar respuestas en materia económica, o por lo menos yo no acepto esas respuestas como las respuestas aceptables políticamente y legislativamente en este debate. Pueden ser ilustrativas, fiscal, pueden ser ilustrativas, pero estoy seguro que usted me entiende muy bien por su ilustración, por su sensatez, y es que usted tiene que estar acompañado de los ministros. Más bien le haría una pregunta a usted, y dice, ¿por qué no están los ministros acá? Bueno, porque están en San Andrés, pero no los he visto circulando defendiendo este proyecto. Ayer los vi en la plenaria todos dándole duro con todo su cuerpo de asesores. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? El gobierno no le está dando la mano, no señor. Los ministros de Educación para el ente educativo, de Hacienda para la sostenibilidad fiscal y la ministra de Justicia para la política criminal. A eso me refiero, porque el doctor Bravo me señala al viceministro y vuelvo y le agradezco. Y no es quien responde políticamente ante la nación. Lo lamento mucho, en eso tenemos entonces una diferencia profunda, pero a este Congreso le deben responder los ministros. Y yo le pregunto al gobierno, ¿dónde está el acompañamiento? Porque yo no he sido invitado por el ministro de Interior para este tema, como ministro de la Política, ni por el de Hacienda. En cambio, sí he sido invitado para el Código Electoral, para la reforma tributaria por ellos. ¿Cuál es el interés? Pero si los dueños de las facultades son ellos, ¿dónde están? A mí me parece que, atemperándonos un poco de verdad, yo hablo, ustedes lo saben, con beligerancia, pero con sencillez absoluta para el gobierno.
me parece que debe venir a fijar posición y a respondernos las inquietudes en relación con un tema tan importante como este tema. Presidente, como ve, son muchas las inquietudes, pero quiero terminar con lo siguiente. Yo no quiero que se subvalore en este debate, presidente, y lo escuché en una intervención particularmente, el tema del principio democrático, la división de poderes, la demostración de capacidad que ha dado este Congreso expidiendo el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo. Hemos expedido cosas, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, hemos expedido códigos supremamente complejos. Presidente, ya está radicado el Código Electoral. Es supremamente complejo en cifras, en datos, en impactos, es definir cómo opera la democracia en Colombia. Estamos con el Código Policía ya listos a comenzar los debates, la audiencia mañana en Yopal. Aprovecho para que los televidentes sepan que estamos mañana en Yopal, Casanare. Y la pregunta mía es, ¿por qué si somos capaces de expedir semejante complejidad de normas y no somos capaces de expedir directamente una ley de reestructuración de la fiscalía o creación de una universidad? O por lo menos ser capaces de hacer una ley mucho más compleja que avance lo que más pueda legislativamente y cierre el marco de funciones de la rama legislativa. Trasladar abruptamente la competencia legislativa en cabeza del Ejecutivo es un mal antecedente. Yo le decía aquí a Hugo, los congresistas en Estados Unidos son tremendamente poderosos. Doctor Buenahora, usted que convivió con ellos allá, son hombres muy poderosos, mujeres muy poderosas y tienen las mismas funciones que tenemos nosotros, solo que aquí no las ejercemos. Son muy poderosos. Un congresista tiene mucho poder, representa al pueblo, tiene competencias. Obviamente si no las ejercemos, pues obviamente pues no somos ni siquiera comparables en el 1% al poder de un congresista norteamericano. Nosotros podemos ser mucho más, pero ejerciendo. Por eso no me gusta que se menosprecie el principio democrático y se diga que aquí queremos hacer mucho más que… No. Lo que queremos hacer es para lo que nos eligieron. Que cojamos tema por tema, su reestructuración, preséntela, debatámosla, votemos, comencemos a deliberar, hagamos los foros que sean necesarios. Y entonces me van a decir, uy, pero para eso nos vamos a gastar como 2 legislaturas. Yo les digo que para resolver los problemas del crimen organizado, como lo he mencionado, van a pasar décadas enteras en la actualización de la justicia en Colombia. Esta no es la respuesta. Entonces me van a decir, pero por algo se comienza. Entonces comencemos bien y hagámoslo nosotros y hagámoslo democráticamente. Es mucho mejor, no me cabe la menor duda, que una ley salga producto de un debate entre los compañeros de la U, los conservadores, los liberales, Cambio Radical, el Polo Democrático, los verdes, los mencioné a todos, el PIN, por favor. Es mucho más interesante que salga producto de un debate de ideologías, de regiones, que se sepa exactamente qué piensa la gente de Nariño, la gente de La Guajira, la gente de Bogotá, de todo el país. Esa norma es mucho más rica, pero no solamente más rica, fiscal, compañeros, es más legítima. Es realmente la acción política democrática al servicio de la sociedad en el enfrentamiento de la criminalidad. Que tenemos que acompañarnos por los técnicos, ¿cuál es el problema? Ahí tenemos una fiscalía, un departamento de planeación, unos ministerios que deben venir a acompañarnos en la construcción de esa norma. Y ese principio democrático es lo que hace que la ley sea lo que es, la norma más importante, que la ley no se delegue fácilmente, que tenga que aguantarse el fiscal y los ministros este tipo de intervenciones democráticamente, porque de acá tienen que salir cosas bien hechas. Si la sabiduría de la mayoría demanda que lo que hay que hacer es dar esas facultades, pues vamos a trabajar con la mayoría de la mano, no con sentido obstructivo, no con sentido, nada diferente a que la norma quede bien hecha, quede completa y realmente sirva para el propósito. Termino con esa frase, fiscal, y para la ministra de Justicia a través de este video. Ojalá nos estuviera viendo en San Andrés, es posible, yo no descarto esa posibilidad, pero que cumpliera finalmente de mejor manera la norma, el espíritu, la intencionalidad que en la exposición de motivos se refleja. Nos une a usted, fiscal, nos une a la ministra y al presidente Santos la necesidad de modernizar la justicia y prepararnos de la mejor manera para enfrentarla. En lo que difiero hoy es en el instrumento solicitado.